Les voy a pedir que rápidamente abran su Biblia a Segunda de Reyes capítulo 16. Cuando la encuentren, por favor, digan amén para saber que la encontraron y así podremos orar todos juntos antes de comenzar el estudio. Segundo libro de los Reyes capítulo 16. ¿Quién dice amén? Muy bien, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la habilidad para poder abrir tu palabra, Señor, y poder escudriñarla. Te pedimos que nos des, como siempre, el poder de tu Espíritu para que podamos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que tu siervo mengue, que tu Espíritu crezca, Señor, ante nosotros y que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor, ante nuestros ojos y ante los ojos que van a estar viendo esta reproducción, esta transmisión, ya sea en vivo hoy por Facebook Live o en YouTube mañana. Entregamos esta parte de nuestro servicio a ti para que tú hagas en ella lo que solo tú puedes hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, pues hemos estado estudiando los reyes de Israel. En el caso, los últimos reyes que hemos estado estudiando los reyes del reino de Judá, que era el reino del sur, en donde la dinastía de David estaba reinando, en donde su familia era la que estaba al frente de ese reino. La semana pasada, o la última vez que estuvimos juntos, hablamos de un número de reyes, como unos 4 o 5, que no fueron perfectos, no fueron buenos, pero tenían algo relativamente bueno en ellos. Sí, hicieron algunas de las cosas que el Señor les había mandado, y por ello, pues, de alguna manera fueron reconocidos, pero muy, muy poco en todo lo que leímos. Hoy vamos a leer acerca del reinado de Ahaz. No vamos a leer todo el reinado de Ahaz porque tenemos que combinar el capítulo 28 de Segunda de Crónicas con el capítulo 16 del segundo libro de Reyes para poder tener toda la historia. Así es que vamos a cubrir parte de su historia, pero creo que en esta parte de la historia que vamos a cubrir hay puntos muy importantes que nosotros debemos entender acerca de lo importante que es la obediencia a Dios, como siempre lo hemos tratado de exponer, acerca de la bondad de Dios, acerca de la misericordia de Dios, acerca de la gracia de Dios. Y creo yo que a menudo cuando la gente habla del Antiguo Testamento siempre habla de un Dios en el cual, que siempre está enojado, que siempre está listo para dar la cachetada, ¿verdad? Que siempre está listo para el jalón de patilla. Pero lo que yo he visto, especialmente en mi estudio de los libros de Primera, Segunda de Samuel, Primera, Segunda de Reyes, combinándolo con Primera y Segunda de Crónicas, nos habla de un Dios muy misericordioso, nos habla de un Dios muy paciente, nos habla de un Dios que hace todo lo posible porque su pueblo se vuelva a Él para no tener que disciplinarlo. Y creo que eso es algo que nosotros debemos de poder ver en nuestro estudio de hoy. Y creo que nos vamos a dar cuenta que ha habido muchas veces en las que el Señor ha estado tratando de atraernos a sí mismo, de volvernos a sus caminos, y nosotros no hemos querido hacerlo porque nos costaría dejar algunas de las cosas que nosotros queremos, nos gustan y deseamos. Y eso nos impide que recibamos todas las bendiciones de Dios. Una de las cosas que hemos estado aprendiendo en nuestro grupo de lectura los jueves es cuánto se involucra nuestra voluntad para poder recibir las bendiciones de Dios. Porque ¿sabían ustedes que Dios no puede actuar en contra de nuestra voluntad? No nos fuerza a hacer absolutamente nada. Nos dice lo que debemos de hacer, pero luego no nos fuerza a hacerlo. Tenemos nosotros que emplear nuestra propia voluntad para hacer lo que Él nos dice hacer, creyendo que los resultados de hacer lo que Él nos dice que hagamos van a ser los que Él nos dice que van a ser en su palabra. Entonces nuestra voluntad tiene mucho que ver, no en nuestra salvación necesariamente, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? La fe tiene que ser dada por Dios. Nosotros tenemos que hasta cierto grado decidir aceptar el don de Dios o no. Pero las bendiciones de Dios después de que somos salvos, nuestra voluntad tiene mucho que ver con ello. Y cuando nuestra voluntad no estamos dispuestos a doblegarla a la voluntad de Dios, nos perdemos de muchísimas bendiciones que pudiéramos tener si tan solo nos doblegáramos a la voluntad de Él. Entonces vamos a estudiar acerca del rey Ahaz aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 16, comenzando con el versículo 1, en donde dice lo siguiente: Pekah, hijo de Ramalías, tenía 17 años de reinar sobre Israel, que es el reino del norte, cuando Ahaz, hijo de Jotán, comenzó a reinar sobre Judá, que es el reino del sur. Versículo 2, cuando comenzó a reinar, Ahaz tenía 20 años y reinó 16 años en Jerusalén. Entonces quiere decir que si tenía 20 cuando comenzó, terminó de reinar como a los 36.
¿sí? Y después, o sea que fue un tiempo relativamente corto, pero en ese tiempo tan corto pudo hacer muchísimo daño. Sigue diciendo ahí en el versículo 2, pero a diferencia de su antepasado David, no hizo lo recto a los ojos del Señor su Dios. Versículo 3, sino que siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Noten esto, llegando incluso a sacrificar en el fuego a su hijo, según las repugnantes prácticas de las naciones que el Señor echó de la presencia de los hijos de Israel. Noten cómo el ejemplo de los reyes idólatras, de los reyes malvados del reino del norte, pudo más que el ejemplo piadoso de su padre, el rey David. ¿Se dan cuenta de eso? El ejemplo de los reyes malvados del norte, de los reyes idólatras del norte, tuvieron más peso en la vida de Ahaz y en la manera en la que él reinó Judá que el ejemplo piadoso de su padre, el rey David, que fue un rey que a pesar de sus errores siempre buscó a Dios. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos su vida, siempre buscó a Dios, nunca se volvió a otros dioses para adorarlos, para presentarles sacrificios, y mucho menos para sacrificar a sus hijos delante de ellos por medio de fuego. Pónganse a pensar en esto, este rey, ¿sí? Este rey llegó hasta el punto en el que tomó a su hijo y lo sacrificó al fuego. Ahora, cuando pensamos que se sacrifica a alguien en el fuego, pensamos que lo echan en una hoguera y se quema, etc. Eso es lo suficientemente malo. Pero dicen los historiadores, y he leído en algunos comentarios, que lo que hacían, sacrificaban a sus hijos a Moloch, o a una versión de Baal. Y lo que esto era una estatua de bronce hueca. Y que lo que hacían era que echaban leña dentro de la estatua para que el metal se pusiera bien caliente. Al rojo vivo, dijéramos nosotros. Y esta estatua tenía los brazos en esta posición, e iban y ponían a sus hijos en los brazos de esta estatua. Eso era lo que hacían. Y esto fue lo que hizo este rey, ¿sí? Descendiente de David. ¿Sí? David fue un buen rey, fue un rey que buscó a Dios, fue un rey piadoso a pesar de sus errores, a pesar de sus debilidades. Pero fue rey y era un rey conforme al corazón de Dios, porque David nunca se postró ante otros dioses, ni fue a buscar consejo de otros dioses, ni fue a buscar consejo ni dirección en otros lugares que no fuera Dios. Desafortunadamente así suele suceder, ¿no es cierto? Los malos ejemplos son más fáciles de seguir que los buenos. ¿Quién dice amén a eso? ¿Poco no ha sido cierto en nuestras vidas? Al menos, si soy sincero, para mí, los malos ejemplos de mis amigos, los malos ejemplos de mis parientes no salvos, no cristianos, influenciaron más mi manera de actuar y de las cosas que hice que la piedad del padre que me contaron que yo tenía. Todo el mundo me contaba en la iglesia del Nazareno que mi papá era pastor de jóvenes, que mi papá trabajaba en una limpiaduría que recogía ropa en las casas, y se acuerdan ustedes de esa época donde los de la limpiaduría iban y recogían, y agarraba la panel de la limpiaduría los fines de semana e iba a la colonia industrial a buscar jóvenes para traérselos a la iglesia, y hacía torneos de voleibol ahí en la colonia industrial, por la calle Tapiceros, entre la G y la H. ¿Sí? Y tu papá, qué bárbaro, tu papá era un gran hombre de Dios, tu papá era el pastor de jóvenes, tu papá. Y todo el mundo me hablaba de lo grandioso que era mi papá y de lo hombre de Dios que era. Y se pensaría, mi abuelo fue el que estableció la iglesia del Nazareno ahí en Mexicali, todos mis tíos pastores, la mayoría de mis primos pastores. Se pensaría que todo eso influenciaría en mi vida para seguir los caminos de mi padre, ¿verdad? Pues no. ¿Por qué? Porque es más fácil seguir los caminos y los ejemplos del mundo. Es más fácil seguir los ejemplos y los caminos del mundo. Y aún como cristianos, a menudo lo que sucede es que el mundo tiene tantas cosas tan atractivas para nosotros, y muchas de ellas no necesariamente malas, que las usa para apartarnos de Dios. Las usa para que no sigamos de cerca a Dios. Y las usa para tratar de decirnos todo lo que nos estamos perdiendo si nos entregamos a Dios como la palabra de Dios
nos dice que debemos hacerlo. Entonces los malos ejemplos son más fáciles de seguir que los buenos. De nuevo, resulta más fácil para el ser humano, estando en este estado de pecado después de la caída, seguir los designios de su propia carne y hacer más amigo al mundo que a Dios. Es más fácil hacer amigo al mundo que a Dios. El mundo está siempre con los brazos abiertos para recibirnos, ¿no es cierto? Siempre está con los brazos abiertos para recibirnos. Siempre está ofreciéndonos cosas, entre comillas, buenas, cosas agradables, cosas que van a hacer nuestra vida mejor, ¿sí? Cosas que nos van a ayudar, ¿sí? Pero la palabra de Dios nos dice que si nos hacemos amigos del mundo, nos hacemos ¿qué? Enemigos de Dios. Es así de sencillo. Si en Santiago capítulo 4 y el versículo 4, Santiago capítulo 4 y el versículo 4, lo van a poner en la pantalla ahorita. Dice, hay gente adúltera. Y ahí está esos ayes, ¿se acuerdan los ayes que hemos estado estudiando en Mateo 23? Hay gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Entonces, ¿quiere decir que no vamos a tener amigos en el mundo? No, no quiere decir que no vamos a tener amigos en el mundo, quiere decir que no vamos a hacer al mundo nuestro amigo. Sí, mi mamá tenía un dicho que me caía muy gordo, se los he dicho antes, pero me lo decía: Carlos Manuel, dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo decía, no necesariamente, a mí no me va a pasar. No solamente fui igual que mis amigos, sino que en algunos casos fui peor que ellos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí en Ahaz? ¿No es cierto? Es lo que estamos viendo aquí en Ahaz, porque él se atrevió hasta a sacrificar a sus hijos sobre el fuego. Es digno de notar que Ahaz fue más allá entonces de lo que hemos visto en los reyes de Israel, porque no hemos leído hasta ahorita que alguno de los reyes de Israel hasta ahorita haya hecho esto. No me acuerdo yo haberlo leído, pero él fue más allá, al punto que se atrevió a sacrificar a su propio hijo al fuego de la forma en la que ya les mencioné, que era una práctica asociada con la adoración de Baal, algo sobre lo que Dios advirtió estrictamente, enérgicamente al pueblo de Israel. Déjenme decirles algo, Dios es pro vida, ¿ok? Dios es pro vida. Siempre le dijo a su pueblo, aquí les pongo dos caminos, uno de vida y uno de muerte. ¿Y qué les dijo? Escojan por favor la vida. ¿Sí? Dios no se deleita en la muerte del impío. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de Él y sean salvos y no mueran. Y la muerte no es necesariamente la muerte física, porque todos vamos a morir si retrasa su venida, pero la muerte espiritual, que finalmente significa estar separado de Dios por toda la eternidad. El Señor Jesucristo nos dijo que Él había venido para que tengamos vida, y vida ¿cómo? Vida en abundancia. Entonces el Señor quiere que vivamos, quiere darnos una buena vida, quiere darnos una vida que nos traiga placer, que nos traiga cosas buenas, etcétera, etcétera, pero quiere que la busquemos dentro de los parámetros que Él nos da en su palabra, no fuera de ellos. Y a menudo lo que sucede es que nos desesperamos con Dios y tenemos la tendencia a ir a buscar esas cosas que tanto deseamos fuera de Dios. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque tarde o temprano terminamos apartándonos tanto de Dios que se nos hace difícil volver. Hay mucha gente que conoció a Dios, que tuvo experiencias hermosas con Dios, que estaba completamente entregada a Dios, que empezó a escuchar el llamado del mundo y se fue tras las cosas del mundo, y ahora, aunque estoy seguro hay algo en su corazón que le dice que vuelva, es tan difícil. ¿No se han dado cuenta que cuando nos apartamos de la iglesia, cuando nos apartamos de Dios por un rato, volver es tan como que hay una pared ahí invisible que no voy? Termina convenciéndonos de que no. Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Dios es pro vida. Dios vino a darnos vida en abundancia, pero vino a darnos vida. El Señor Jesucristo vino a darnos vida en abundancia, pero esa vida se nos va a dar dentro de los parámetros que Él ha establecido. Y esto de sacrificar a sus hijos en el fuego, esto Dios se los prohibió a los israelitas desde el principio, desde que les dio la ley. Noten conmigo lo que dice Deuteronomio capítulo 12, comenzando con el versículo 29. Deuteronomio 12, comenzando con el versículo 29. Cuando el Señor tu Dios haya destruido a tu paso las naciones de las que tú vas a tomar posesión,
y las hayas tomado y te hayas establecido en su tierra. Versículo 30, una vez que hayan sido destruidas delante de ti, ten cuidado de no tropezar al ir en pos de ellas. No preguntes acerca de sus dioses, ni digas, así como aquellas naciones servían a sus dioses, también yo les serviré. Versículo 31, no trates así al Señor tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que es repugnante y que el Señor aborrece. Incluso lanzaban al fuego a sus hijos y a sus hijas como ofrenda a sus dioses. Okay. Les está diciendo, esto es lo que estas naciones hacen, esto es lo que ellos practican. Por favor, no vayan a caer, no vayan a ni siquiera preguntar acerca de lo que ellos hacen, y mucho menos practicarlo. Sí, Pablo nos dice en 1 Corintios que el Señor nos llama a salir de entre ellos, ¿no es cierto? Que nos llama a ser sus hijos y Él será nuestro Padre, etcétera, etcétera. No nos llama a salir del mundo, porque si nos llamara a salir del mundo sería necesario que ¿qué? Que nos fuéramos con Él, ¿sí? Pero sí nos llama a no practicar lo que el mundo practica. Y hay muchas cosas que se han infiltrado dentro de la iglesia que hagan de cuenta que es el mundo, desafortunadamente. Y tratamos de alguna manera de mostrar gracia, de mostrar misericordia, de ser inclusivos en nuestra manera de llevar a cabo lo que es el servicio en la iglesia. Pero hay cosas en las que tenemos que decir, hasta aquí, de aquí para adelante ya no podemos pasar, de aquí para adelante eso no va de acuerdo con la palabra de Dios y tenemos que detenerlo y vamos a ser juzgados por ello y vamos a ser perseguidos por ello y ni modo, no hay nada que hacer. Hoy estaba leyendo que la administración de Biden va a buscar quitar una ordenanza que la administración de Trump declaró ¿cómo se llaman esas cosas? Una orden ejecutiva, de que no se le puede quitar fondos a una organización dentro de las escuelas de enseñanza superior, porque la organización es religiosa. Se le tiene que proveer los mismos fondos a esa organización que a cualquier otra organización. Pues la organización, el Departamento de Educación de Biden está tratando de que una vez que esa orden ejecutiva, cuando se venza, porque las órdenes ejecutivas se vencen cada año, ya no se renueve. Ahora mucha gente dice, pero ¿cómo? Entonces no van a apoyar, que quién sabe qué. No están diciendo eso, porque todo lo que las organizaciones religiosas hacen dentro de las escuelas es protegida por la primera enmienda, pero ya no van a tener el mismo apoyo que se tenía cuando el Departamento de Educación Federal tenía a fuerzas que apoyarlos con ayuda financiera, etcétera. Y están comenzando. Ya comenzaron en las escuelas primarias, ya comenzaron en las escuelas secundarias, ya están en las high schools, ¿sí? Y ahora van a las universidades. Y luego van a ir con las escuelas cristianas también. A las escuelas cristianas van a andarle buscando por dónde meterse, por dónde sacarle que están haciendo o no haciendo aquello, y a veces por seguir recibiendo ayuda, lo que sea, se aceptan cosas que no deberían de. En Levítico capítulo 18 y el versículo 21, Levítico 18, 21, el Señor les dijo, no ofrezcas ningún hijo tuyo a Moloc para que sea quemado. No deshonres el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Entonces, ¿hasta dónde fue que llegó este hombre Ahaz? Pero digo, pensamos en eso como una barbaridad, ¿verdad? Lo vemos como qué bárbaro, ¿cómo pueden hacer eso? Pero ¿en qué se diferencia eso de quemar a un bebé con una solución salina cuando está dentro del vientre de su madre? ¿Cómo se diferencia eso de con forceps despedazar a un bebé dentro del vientre de su madre? Sí, hay algunos estados que ya están buscando pasar leyes en las que hasta el mismo día de nacimiento la mamá puede decidir. Estaba leyendo, ya ni leer quiero, porque estaba leyendo de una pareja que estaba defendiendo su opción de abortar a su hijo a las 30 y qué? 35, 37 semanas. ¿Cuántas semanas faltan para que nazca el bebé? 2 o 3. Pues el doctor les dijo que venía con un problema físico,
que si el niño nacía, iba a durar unos 3, 4 días, no me acuerdo cuándo, y se iba a morir. Que aunque naciera se iba a morir. Claro, para mí es fácil decirlo. Y quizás ustedes sientan simpatía por lo que hicieron. Pero ¿qué les costaba que naciera el niño y el niño se muriera naturalmente? ¿Por qué ir a sacar al niño de donde estaba y básicamente matarlo? Yo no sé ustedes, en serio, yo no pretendo saber lo que una mujer está sintiendo cuando se encuentra con una situación en la que está embarazada y no tiene apoyo de nadie, ni de siquiera del irresponsable del padre, ¿sí? Pero que la embarazó, claro, ¿verdad? Pero creo que eso es a los extremos y creo que nos asustamos de esto y decimos, ay, pero ¿cómo? Y todo eso, pero es lo mismo que está pasando en nuestra sociedad hoy. ¿Okay? Está lo mismo que está. Y cuídense porque vienen por nosotros los viejitos ya dentro de poco tiempo. ¿Okay? Así es que, así es que se oye medio curiosón, pero sí es cierto, ahí viene la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Si alguien decide que yo ya no voy a tener una calidad de vida que valga la pena vivirla, pues ¿sabes qué? Pues mejor quítate los tenis y entrégalos ya. ¿Para qué sigues dándole problemas a tu familia? ¿Sí? Y ahorita se pide permiso, pero va a llegar el día en que no se va a pedir permiso, así como van las cosas. Luego también noten en el versículo 4, también ofreció sacrificios y quemó incienso en los altares de los montes y en las colinas y bajo la sombra de todo árbol frondoso. Entonces el rey Resín de Siria y el rey de Israel, Pekaj, hijo de Ramalías, lo declararon la guerra a Ahaz y sitiaron la ciudad de Jerusalén, pero no pudieron conquistarla. Entonces, en el capítulo 15 y el versículo 37 se nos dice que Dios ya se había movido en el corazón de estos reyes, de Resín de Siria y de Pekaj de Israel, para quitarle, para atacar a Ahaz precisamente por los pecados que estaba cometiendo. Sí, entonces de nuevo el versículo 5, el rey Resín de Siria y el rey de Israel, Pekaj, hijo de Ramalías, le declararon la guerra a Ahaz y sitiaron la ciudad de Jerusalén, pero noten, no pudieron conquistarla. Por el pecado de Ahaz, Dios entregó a Judá en manos de Resín de Siria y el rey de Israel. Y hubo una gran matanza, ¿sí? Cuando sitiaron la ciudad en Judá. Pero por intervención de Dios no hubo una total deportación de los habitantes de Judá a Siria. Recuerden, eso era lo que hacían los reyes, atacaban una ciudad, la derrotaban, agarraban a sus habitantes y se los llevaban a otra ciudad y venían y poblaban esta ciudad con otros habitantes y así era un movimiento de gente, ¿verdad? Ahora les dije que para poder entender todo lo que el rey Ahaz hizo, tenemos que estar pasando entre el capítulo 16 del segundo libro de Reyes y el capítulo 28 del segundo libro de Crónicas. Así es que les voy a pedir que vayan al segundo libro de Crónicas, al capítulo 28, unas cuantas páginas hacia la derecha en su Biblia, si traen su Biblia de papel, unas cuantos scrolls hacia arriba en su dispositivo, en segunda de Crónicas capítulo 28. Segunda de Crónicas capítulo 28. Segunda de Crónicas capítulo 28, comenzando con el versículo 5, noten lo que dice: por eso el Señor su Dios lo dejó caer. Dios dejó caer a Ahaz, ¿sí? No a él personalmente, sino a su pueblo. No va a decir eso en su Biblia. Yo les estoy diciendo que no fue a él como persona, sino que al pueblo, a su ejército, fue el que dejó caer en las manos del rey de Siria, y los sirios lo derrotaron y lo llevaron a Damasco junto con un gran número de prisioneros. Ahaz también cayó en manos del rey de Israel. Noten, ahora sí, Ahaz cayó en manos del rey de Israel, el cual lo derrotó y le causó gran mortandad. ¿Por qué fue lo que pasó esto? Versículo 6, por haberse apartado del Señor, del Señor, el Dios de sus padres, en un solo día, Pekaj, hijo de Ramalías, mató en Judá, noten, 120,000 valientes. Imagínense, en un solo día,
por andar haciendo lo que no debería hacer, Dios permitió que sufrieran esta derrota y le mataron a 120,000 en un solo día, 120,000 valientes. Versículo 7, de igual manera Sicri, que era un efraimita del reino del norte, muy aguerrido, dio muerte a Maseías, que era hijo del rey, a Asicrán, que era su mayordomo, y a Elcaná, segundo en poder después del rey. Versículo 8, los israelitas también tomaron cautivos, a la verdad de los israelitas son el reino del norte, tomaron cautivos a 200,000 de sus parientes, además de mujeres, niños y niñas, y de arrebatarles un gran botín de guerra que se llevaron a Samaria. Cuando habla de sus parientes, los llama sus parientes, ¿por qué? Porque los habitantes del reino del norte y los habitantes del reino del sur eran parte, hacían las 12 tribus de Israel, así es que eran hermanos básicamente, y se estaban atacando y se estaban haciendo esto. Pero es asombroso, se me hace más asombroso cómo el Señor, aun cuando estas personas están en este pecado que están cometiendo, sigue buscando formas de regresarlos a sí mismo, de que vuelvan a su camino. Y es asombroso cómo el Señor, aun cuando nosotros estamos en nuestro pecado, aún así sigue buscando formas de regresarnos a sí mismo y a volver a sus caminos, ¿no es cierto? Sí, yo ahora, yo puedo ver cuántas veces Dios lo hizo conmigo. Andaba en medio de mi pecado, andaba haciendo las cosas que andaba haciendo y de todas maneras Dios ponía gente en mi camino que me hablaban de su amor, que me hablaban de su gracia. Y cuando yo les decía, sí, yo crecí en un hogar cristiano, muchas veces los mismos amigos de incrédulos me decían, ¿y entonces qué andas haciendo aquí? ¿Por qué te portas como te portas? ¿Por qué haces las cosas que haces y hablas como hablas y dices lo que dices? ¿Por qué? No se lo explicaban porque para ellos alguien que nació en una cuna cristiana, nació en un hogar cristiano, creció en un hogar cristiano, debería de tener otro comportamiento que no era el comportamiento que yo tenía. Y Dios estaba tratando de usar hasta estas mismas personas incrédulas para que yo despertara, para que yo dijera, es cierto, ¿qué fregados ando haciendo aquí? Que ando como el hijo pródigo, ¿verdad? En la casa de mi padre hasta los sirvientes tienen algo bueno que comer y yo aquí comiendo de la porquería que comen los cerdos. Pero no se da cuenta uno de eso cuando anda en el pecado. Sin embargo, Dios sigue buscándolo a uno. Sigue tratando de devolverlo a sus caminos, ¿sí? Noten ahí en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 28, todavía quédense ahí, pero ahora los versículos 9 al 15, noten. Entonces, el reino del norte conquista a Judá, se lleva a 200 y tantos mil parientes de sus mujeres, niños y niñas, las arrebatan y gargaran un gran botín y se los llevan a Samaria. Versículo 9 dice, había en Samaria un profeta del Señor llamado Obed. Y cuando el ejército iba entrando en Samaria, Obed salió y se enfrentó a ellos y les dijo, tomen en cuenta que el Señor, el Dios de sus padres, ha entregado en manos de ustedes a Judá, porque está enojado contra ellos. Pero ustedes los han matado con una ira que ha llegado hasta el cielo. Okay. Si es cierto, el Señor los entregó en sus manos. Si es cierto, el Señor los está disciplinando por su manera de ser. Pero ustedes se están pasando. Se pasaron ya. ¿Ok? Y ahora ya dejaron de ser la mano de disciplina de Dios y ahora están aplicando su propia disciplina. Están haciendo las cosas como ustedes quieren. Noten el versículo 10. Ahora ustedes han decidido esclavizar a los de Judá y Jerusalén, pero ¿acaso ustedes no han pecado contra el Señor su Dios? Dios les había prohibido en la ley que esclavizaran a alguno de sus hermanos. Dios lo que les dijo fue que si alguno de sus hermanos caía en tiempos difíciles, lo recogieran en su casa como sirvientes, ¿sí? Pero que después, que cuando llegara el año del jubileo que se llevaba a cabo cada 7 años, esos sirvientes que ellos habían tomado de sus propios parientes, tenían que salir de las casas, les tenían que devolver sus tierras y les tenían que haber pagado por el trabajo que hicieron mientras les sirvieron. Estaba estrictamente prohibido para los judíos tener a otros judíos como esclavos.
Y el profeta Obed aquí les está diciendo, Chihuahua, hombre. No está diciendo así, ¿verdad? Pero yo estoy diciéndolo así. Chihuahua, hombre, el Señor los entregó en sus manos porque los está castigando, pero ustedes están pasando. Y además ustedes están pecando porque los están haciendo sus esclavos cuando claramente el Señor no permite eso. Noten el versículo 11. Obed hablando aquí todavía. Así es que escúchenme. Dejen libres a sus parientes que han hecho cautivos, porque el Señor ahora está enojado contra ustedes. Versículo 12, entonces Azarías, hijo de Johanán, Berequías, hijo de Mesilemot, Ezequías, hijo de Salún, y Amasá, hijo de Hadlai, que eran algunos de los efraimitas más importantes, salieron al encuentro de los que venían de la guerra y les dijeron, no traigan aquí a los cautivos, porque pesa sobre nosotros el pecado cometido contra el Señor. Ya es muy grande nuestro delito y grande también la ardiente ira de Dios contra Israel. ¿Y ustedes quieren añadir más a nuestros pecados y a nuestras culpas? ¿Se fijan? Obviamente Judá estaba en pecado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero también Israel estaba en pecado. También Israel estaba pecando. Y estaba pecando ahora más, haciendo con sus hermanos cosas que Dios había prohibido que hicieran. Y el profeta Obed del Señor viene y les advierte acerca de lo que están haciendo. Noten la misericordia de Dios, por favor, ahí. Que en medio de su pecado, en medio de lo que están haciendo, el Señor les está mandando un profeta para llamarles la atención. Y no solamente el profeta les llama la atención, sino que el Señor se mueve en los corazones de los principales del reino del norte y va y les dicen, ya es muy grande nuestro delito y grande también la ardiente ira de Dios contra Israel, y ustedes quieren añadir más a nuestro pecado y nuestras culpas. Y mis hermanos, lo que sigue aquí, lo que sigue en los próximos versículos, ¿sí?, es la imagen misma de lo que debe ser el arrepentimiento. Si alguna vez han pensado cómo es que cómo se lleva a cabo el arrepentimiento, lo que estas personas hicieron, lo que estos hombres hicieron, lo que esta tribu hizo, es exactamente a lo que se parece el verdadero arrepentimiento. Noten el versículo 14. Entonces el ejército dejó libres a los cautivos, los llevaba como esclavos. ¿Y qué hizo? Los dejó lo contrario de lo que iba a hacer, ¿no es cierto? Y depositó ante los príncipes, y depositó el botín ante los príncipes y toda la multitud. Los príncipes de Judá y la multitud de Judá, no los príncipes de Israel y la multitud de Israel, sino que les devolvió el botín a los cautivos que llevaba. ¿Ok? Le devolvieron el botín a los cautivos que llevaban. Versículo 15. Los hombres ya mencionados se dedicaron, noten, a atender a los cautivos. Y con los despojos vistieron a los que estaban desnudos, y los calzaron, y les dieron de comer y de beber, los limpiaron con aceite, a los más débiles los montaron en asnos, y los llevaron hasta Jericó, la ciudad de las palmeras, para acercarlos a sus parientes, y ellos se regresaron a Samaria. Hicieron completamente lo contrario a lo que habían comenzado a hacer. Mataron 120,000, capturaron 200,000. Se los llevaron cautivos, el plan era hacerlos esclavos, el plan era quedarse con el botín. Y viene el profeta y les llama la atención. ¿Por qué? Porque Dios no quería castigarlos. Dios no quería disciplinar. Mis hermanos, Dios no se deleita en disciplinarnos a veces como nos tiene que disciplinar. No encuentra ningún placer en ello, ¿sí? No es un padre abusivo que nada más está esperando que sus hijos la rieguen para de nuevo jalarles la oreja, la patilla, agarrarlos a reglazos o a cachetadas. No, nunca les dijeron sus padres y ustedes les dijeron a sus hijos, por favor, no quiero castigarte, no quiero tener que disciplinarte. Nunca les dijeron, aunque nunca es cierto, me duele más a mí que a ti. Así es Dios también. Dios no quiere disciplinarnos. Dios no quiere arrimarnos tierra. Dios no quiere meternos en cintura. Y en medio de lo que estamos haciendo nos manda profetas y nos manda avisos y nos manda advertencias. Sí, vamos a ver el domingo que entra esa proclamación del Señor Jesús sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén.
que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise ponerte bajo mis alas como las gallinas con sus polluelos? Pero no quisiste. Y no quiero predicar lo del domingo, el domingo vamos a ver eso. Pero aquí es lo que está haciendo el Señor aquí. Tanto para el reino del norte como para el reino del sur. ¿Sí? Y lo que hicieron los del reino del norte aquí es lo que se debe hacer. Cuando hay verdadero arrepentimiento, eso es a lo que se parece. Lo que se estaba haciendo, se da un giro de 180 grados y se hace completamente lo contrario. Iban a perder algo los hijos, los de Israel al no quedarse con sus hermanos de Judá como esclavos. Claro que iban a perder mucho. Iban a perder una fuerza de trabajo. Iban a perder devolviéndole el botín que les habían quitado. Claro que iban a perder, porque todas esas iban a ser riquezas para ellos y dejaron de ser sus riquezas. ¿Sí? Iban a perder quizás algo de fama de conquistadores, porque finalmente tomaron a los cautivos, a los que habían derrotado, y los vistieron, y los calzaron, y los lavaron, y les pusieron aceite, y les dieron un raite hasta Jericó para que no tuvieran que viajar muy lejos para volver a su casa. Están viendo, están entendiendo esto, lo están viendo, porque si de veras nos vamos a arrepentir de los pecados que estamos cometiendo, inmediatamente vamos a comenzar a hacer lo contrario. Cuéstenos lo que nos cueste. Inmediatamente vamos a hacer lo contrario. ¿Sí? Ahora se podría pensar, ok, qué bárbaro, Señor, qué bueno eres. Cuán grande es tu misericordia. Qué inmensa tu gracia. Desafortunadamente, después de esta muestra de arrepentimiento, los israelitas siguieron practicando su pecado, y vamos a ver en el siguiente capítulo cómo unos 10 años después de este suceso, los asirios fueron enviados por Dios a capturar a Samaria y los deportaron a todos como juicio por su pecado. Y desafortunadamente así sucede muchas veces. ¿Han escuchado el dicho llamarada de petate, verdad? ¿Cómo es una llamarada de petate? Así tan rápido como se prende que se apaga. Y a veces es el arrepentimiento. Confundimos el sentirnos mal por lo que estamos haciendo con el arrepentimiento. Confundimos con arrepentirnos. Nos sentimos mal porque se nos descubrió, nos sentimos mal porque nos estamos dando cuenta de lo equivocado que estamos, pero no hacemos nada por dejar de hacer lo que estamos haciendo, que tan claramente se nos está mostrando que es pecado. Mis hermanos, por favor, creo que hoy Dios está diciendo, miren que les estoy poniendo dos caminos, uno es de vida y otro es de muerte. Por favor, escojan la vida. Yo sé que es difícil, yo sé que van a perder cosas, yo sé que van a tener que dejar a un lado cosas que verdaderamente desean, verdaderamente quieren. Que ustedes no piensan que tienen nada de malo, pero los están apartando de mí. Están yendo contra mi voluntad. Y si siguen así, tarde o temprano voy a tener que disciplinarlos. Hijos, no quiero tener que hacer eso. Ahora quiero recordarles algo. No vamos a dejar de ser hijos, pero sí vamos a ser disciplinados como hijos, porque el Señor nos ama como hijos. ¿Sí? En el versículo 6 del segundo libro de Reyes, el capítulo 16 dice: fue entonces cuando el rey de Edom recobró Elat para Edom y expulsó de ahí a los hombres de Judá, y entonces los edomitas vinieron a Elat y hasta el día de hoy viven ahí. Viendo la ciudad de Jerusalén sitiada por el rey de Siria y el rey de Israel, viendo que Judá había caído, sí, Edom se aprovechó de su debilidad, de su estado de derrota, para venir a recuperar algunas de la tierra, sí, que Judá había conquistado de Edom. Y no solamente eso, sino que cuando veamos más en segunda de Crónicas 28, vamos a ver que hasta los filisteos se pusieron en contra de Judá y lo atacaron e hicieron de las suyas. ¿Por qué? Porque cuando estamos caídos es cuando el enemigo
dobletea su ataque. El enemigo no se va a quedar quieto. Si nos ve caídos, ¿saben qué va a hacer? Va a brincar sobre nosotros, nos va a querer aplastar, va a querer usar nuestra debilidad para matarnos, porque Satanás está aquí ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Y cuando nos ve débiles, cuando nos ve caídos, es cuando brinca más sobre nosotros y se aprovecha más de nosotros. Por eso se nos llama a huir de él, se nos llama a resistirlo. Y a menudo no es a Satanás al que estamos resistiendo, sino a nuestro propio corazón, a nuestra propia maldad, nuestra propia carnalidad. ¿Sí? Y tenemos que hacer caso. Yo sé, ahorita no se trata de que, ahorita mucha gente no quiere decir, oh, tengan cuidado de hacer esto y tengan cuidado de no hacer esto, de no hacer aquello. No, no se preocupen, Dios está de su parte, Dios está de su lado y no importa, Dios nunca los va a hacer. ¡No! La Biblia claramente nos advierte acerca de ciertas cosas en las cuales como cristianos, como hijos de Dios, no debemos participar. Tenemos que tener discernimiento, tenemos que tener inteligencia, ¿qué? Espiritual. ¿Y obediencia, qué? Práctica. ¿Y pedir qué más? Rectitud moral. Okay. Una estrellita. Denle un pan y un café después del servicio, ¿ok? Entonces debemos estar pidiendo al Señor que nos dé esa inteligencia espiritual, que nos ayude a tener una obediencia práctica. ¿Qué entienden por obediencia práctica? Una obediencia que se practica. ¿Sí? Quizás ahorita estamos pensando, es cierto, me tengo que arrepentir de eso. Ok, gloria a Dios. Ahora obedezca, prácticamente obedezca. No salga de aquí, al cabo que estamos bajo la gracia. Oh my goodness. Pero eso es lo que se está predicando, ¿no es cierto? Al cabo que estamos bajo la gracia, ¿qué tiene? No hay problema. Oh Dios. Entonces los enemigos atacaron a Judá y empezaron a hacer de las suyas. Versículo 7, noten lo que hace Ahaz. Ahaz se ve atorado, se ve sitiado, se ve derrotado. Ve que el rey de Asiria y el rey de Israel todavía están ahí para atacarlo y noten lo que hace. Ahaz envió embajadores al rey Tiglat-Pileser de Asiria con este mensaje. Yo soy tu siervo, soy también tu hijo. Ven a defenderme del rey de Siria y del rey de Israel que se han levantado en armas contra mí. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Ahaz? ¿Qué hizo Ahaz? Está desesperado, está siendo atacado. Se están llevando a su gente. ¿Sí? ¿Y qué hace Ahaz? Va y busca a Dios a pedirle ayuda. Va y dice, Señor, mira cómo estamos, nos arrepentimos, ayúdanos, sálvanos, por amor de tu nombre. No, va y pide ayuda. ¿A quién? Al rey Tiglat-Pileser de Asiria. En su desesperación ante la situación, Ahaz hizo lo que muchos hacen cuando son enfrentados por situaciones difíciles. Buscan primero la ayuda del hombre en lugar de volverse a Dios y buscar su ayuda y dirección. Buscan primero la ayuda del hombre en lugar de volverse a Dios y buscar su ayuda y su dirección. La palabra de Dios es muy clara, que podemos acercarnos a su trono de gracia libremente para recibir oportuno socorro, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos dice que si estamos faltos de sabiduría, que hagamos ¿qué? Que se la pidamos a Dios, que da en abundancia, ¿sí? Si necesitamos sanidad espiritual, ¿con quién vamos? Con Dios. No vamos con algún espiritista, no vamos con la hermana fulana de tal o con el apóstol. Vamos a Dios, vamos a la palabra. ¿Sí? Mucha gente lo que hace va y busca primero con el hombre. A que el hombre le trate de explicar y dar una solución a la situación espiritual por la que está pasando. Y el hombre nunca podrá dirigirnos en las cosas de Dios. ¿Sí? Hasta con los pastores tenemos que tener cuidado. ¿Qué les decimos? Tenemos que tener cuidado de lo que nos dicen. Tenemos que escudriñarlo todo a la luz de la palabra. ¿Sí? Porque somos hombres al fin de cuentas. No somos infalibles.
Podemos dar consejos, buenos consejos, ¿sí? Pero la persona que escucha los consejos luego tiene que decidir si los va a obedecer o no, ¿no es cierto? Pero no podemos ir al hombre, tenemos que ir a Dios. En el Salmo 146, los versículos 3 y 5. Okay. Salmo 146, versículos 3 al 5 dice, no pongan su confianza en los poderosos, ni en ningún mortal. ¿Por qué? Porque no puede salvar. Ups. Salmo 146, 3. Ok, ahora sí. No pongan su confianza en los poderosos, ni en ningún mortal. ¿Sabían que dice ahí ningún? ¿Qué quiere decir ningún? Nadie que sea mortal. ¿Conocen a alguien que no sea mortal? No, ¿verdad? Aunque todos somos inmortales, pero si no viene el Señor pronto todos vamos a morir, así es que todos somos mortales, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque no pueden, ¿qué? Salvar. No pueden salvar. Versículo 4, el día que mueren, vuelven a la tierra y ese mismo día todos sus planes se acaban. Versículo 5, dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. ¿Sí? En el Salmo 118, los versículos 6 al 9, Salmo 118, versículos 6 al 9, el Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que simples mortales me puedan hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. Es mejor confiar en el Señor que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en el Señor que confiar en gente poderosa. A veces creemos que la gente poderosa tiene la solución para todo, ¿verdad? Ponemos nuestra esperanza en el poder de los diferentes políticos, de los diferentes partidos. Creemos que tal o cual partido tiene la solución para todos los problemas. Son hombres y también no son infalibles y van a hacer lo que mejor les conviene a su partido para poder mantenerse en el poder y no lo que le conviene a la ciudadanía y mucho menos lo que el Señor declara en su palabra. En Jeremías capítulo 17 y en los versículos 5 al 8, Jeremías 17 versículos 5 al 8, noten lo que dice, así ha dicho el Señor. Aquí está pesado, ¿no es cierto? Ok, lo voy a decir porque ahí están las escrituras, ¿verdad? Pero se me hace medio pesado esto, yo no sé a ustedes, pero noten, así ha dicho el Señor, maldito el hombre que confía en otro hombre, que finca su fuerza en un ser humano y aparta de mí su corazón. ¿Qué va a hacer? Maldito. Ahora, nosotros cuando pensamos en maldito, ¿qué pensamos? Una maldición, ¿verdad? Una maldición, se va a pronunciar alguna cosa mala en contra de él. No solamente quiere decir eso, ¿sí? También lo que quiere decir es que las cosas que hagan no le van a salir bien porque ha puesto su confianza en un hombre, en un mortal, ¿sí? En un mortal. Versículo 6 dice, ese hombre será como la retama en el desierto. Cuando el bien llegue, no lo verá. Al contrario, vivirá en los sequedales del desierto, en lugares completamente despoblados. Versículo 7, pero bendito el hombre que confía en mí, que soy el Señor y que en mí pone su confianza. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes y en los años de sequía no se marchita ni deja de dar fruto. No se da cuenta de que vino el calor. ¿Sí? Está tranquilo. Vienen los tiempos difíciles, vienen los tiempos de calor, especialmente si estamos en Mexicali, hay nanita, ¿verdad? Ni cuenta se dan. Siguen floreciendo, siguen fuertes, siguen dando su fruto. ¿Por qué? Porque han puesto su confianza en el Señor. Han puesto su confianza en el Señor. ¿Sí? Entonces, confiar en el hombre, confiar en Dios. Nosotros tenemos la decisión en nuestras manos, ¿no es cierto? O confiamos en lo que el hombre nos dice o confiamos en lo que Dios dice.
¿Cómo vamos a mostrar que confiamos en uno o en el otro? ¿Cómo mostramos? ¿Mande? Dígalo, no tenga miedo. Vamos a obedecer vamos a obedecer a aquel en el cual confiamos, ¿no es cierto? Si confiamos en el hombre, ¿qué vamos a obedecer? Lo que el hombre nos dice. Si confiamos en Dios, ¿qué vamos a obedecer? Lo que Dios nos dice. Es la obediencia. Eso es lo que muestra que confiamos, en cuál confiamos, a quién le hacemos caso. ¿Sí? ¿A quién le hacemos caso? El apóstol Pablo sabía de primera mano que no podía contar con la ayuda del hombre. ¿Sí? El apóstol Pablo descubrió de primera mano que no podía contar con la ayuda del hombre. Y se dio cuenta de que a veces ni siquiera se puede contar con la ayuda de aquellos que habían servido con él en el ministerio. Échense ese trompo a la uña. Pero es bueno tener amigos entre la congregación y es bueno convivir y es bueno conocernos y todo eso. Pero aún nuestros amigos en la congregación puede llegar el momento en el que nos fallen. Y no necesariamente porque quieren fallarnos, es porque a lo mejor no tienen la instrucción, o porque a lo mejor no tienen el discernimiento, o porque a lo mejor nunca han sido enfrentados con la situación que ustedes están siendo enfrentados y no saben cómo abordar esa situación. Entonces, no es que les quieran fallar, es que, ¿verdad? Y si somos sabios, si alguien viene y nos pregunta, hermano, ¿cómo le hago? ¿Sabes qué? Nunca he pasado por eso, es que déjame ver las escrituras que dicen y luego te digo lo que yo descubra en las escrituras que dicen. Pero Pablo se dio cuenta de que él supo de primera mano que no podía contar con la ayuda del hombre y a veces ni siquiera la de aquellos que habían servido con él en el ministerio. Noten lo que le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 9 y 10. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 9 y 10, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, procura venir pronto a verme. Procura venir, necesito que vengas a verme. Sí, necesito saber de ti, necesito saber que estás conmigo, necesito saber que sigues fiel en tu llamado y que sigues fiel a mi enseñanza, que sigues fiel a mi ministerio. ¿Por qué le está diciendo esto? Pues qué bueno que preguntan, porque en el versículo 10 nos dice, noten el versículo 10, porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica, Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Sí? Lo dejaron. Demas había sido fiel compañero de Pablo y llegó el momento en el que, ¿sabes qué, Pablo? No sé, esto del evangelio no estoy seguro. No me convence. ¿Verdad? Estamos pasados por muchísimas cosas y pues tú sí sigues allá al pie del cañón, pero pues, pero yo no sé, en realidad no sé. Noten lo que le sigue diciendo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, pero ahora comenzando con el versículo 16, noten, en mi primera defensa, ¿qué dice? Nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero luego noten lo que dice, espero que no les sea tomado en cuenta. Qué corazón tan tremendo, ¿verdad? Es el corazón de Cristo aquí. Todos aquellos que en un momento me apoyaron, todos aquellos que en un momento caminaron conmigo, todos que en un momento me estaban ayudando en el ministerio, ¿sabes qué? Todos me desampararon. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Espero que Dios no se los tome en cuenta. Sí, como el Señor en la cruz, ¿verdad? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O como Esteban cuando estaba siendo apedreado, ¿verdad? Señor, no les tomes en cuenta esto que están haciendo. ¿Podríamos nosotros hacer eso cuando alguien nos falla en la iglesia? Deberíamos de. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A nuestro corazón o vamos a obedecer lo que la palabra de Dios dice? Sí. Pero noten el versículo 17. Pero el Señor, ¿qué dice? Sí estuvo a mi lado
Y no solamente eso, ¿qué pasó? Y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor, dice el versículo 18, me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. ¿Se fijan? Todo el mundo nos puede dejar abajo, mis hermanos. Todo el mundo. Hasta aquellos que caminaron con nosotros en el ministerio en un momento dado, pues, vaya la porra. No tengo por qué estarlo apoyando. Es un farsante. Es esto, es aquello, es lo demás. Si no fuera así, si no fuera así, si hiciera las cosas, estas cosas, lo tenemos que esperar. Lo hicieron con el Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor de señores. ¿Ustedes creen que no lo van a hacer con nosotros? Y a veces ni siquiera a sabiendas, a veces simplemente porque somos seres humanos. Sí, pero el Pablo dice, ¿sabes qué? Que no se les sea tomado a cuenta. Yo sé que Dios está conmigo. Así es que si todos me dejan, Él nunca me va a desamparar. El único, mis hermanos, con el que podemos contar en toda circunstancia y o situación es nuestro Dios y Señor, porque Él es fiel y para siempre es su misericordia. Es el único con el que podemos contar 100% del tiempo, en 100% de los casos, y aún hasta nuestros peores momentos, es en Dios. Él sí no nos va a dejar, Él sí no nos va a desamparar. ¿Sí? Aún en medio de nuestro pecado, Él va a estar buscando la forma de atraernos de nuevo a sí mismo. No nos quiere disciplinar, pero nos ama demasiado como para dejarnos como estamos. Sí, en el Salmo 36, los versículos 5 y 6 dice, pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos. Tu fidelidad se extiende como hasta las nubes. Tu justicia es como las grandes montañas, tus sentencias son como el mar profundo. Sí, ese es nuestro Dios. Pablo, y con esto vamos a terminar aquí hoy y vamos a intentar cantar otra vez. A ver si lo podemos hacer, a ver si lo puedo hacer. Mi Dios poderoso. Ok, lo estoy ensayando aquí mientras estoy predicando. Mi Dios poderoso. Okay. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 11. Y si quieren pasar las hermanas que están cantando, si me quieren dejar solo para que yo la riegue solo, no le hace. Segunda de Corintios, capítulo 1, los versículos 8 al 11. Mi Dios poderoso. Primera de Corintios 1, versículos 8 al 11. Noten lo que Pablo dice. Hermanos, no queremos que ustedes ignoren nada acerca de los sufrimientos que padecimos en Asia, porque fuimos abrumados de manera extraordinaria y más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que hasta perdimos la esperanza de seguir con vida. Versículo 9. Pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que ¿qué? Que deténganse ahí. ¿Se están dando cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí? Perdimos esperanza hasta de seguir vivos. ¿Sí? Pero la razón por la que Dios permitió que llegáramos hasta ese punto fue para que, y lo voy a decir en Chicali, ¿ok? En lenguaje de cholo de Chicali. Pero la razón por la que nos permitió que nos claváramos en ese punto de que vamos a morir fue para que pusiéramos nuestra confianza en el hecho de que Dios tiene el poder para resucitar a los muertos. Y si Dios tiene el poder para resucitar a los muertos, entonces yo no tengo por qué preocuparme. ¿Se dan cuenta de eso? Pablo no se quería morir, pero estaba dispuesto a morir porque sabía que Dios no lo iba a dejar en la tumba. ¿Ok? Sabía que Dios no lo iba a dejar en la tumba. Entonces, de nuevo el versículo 9, pero la sentencia de muerte que pendía sobre nosotros fue para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, y Él nos libró y nos libra
Y aún tenemos la esperanza de que Él seguirá librándonos de tal peligro de muerte. Y luego noten lo que dice, si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. ¿Qué nos dice aquí? Nuestra primera línea de defensa en cualquier situación es que la oración. Pero no más nuestra oración, sino pedir a los hermanos oración también. ¿Por qué? Porque cuando pedimos oración, que los hermanos nos ayuden a adorar, cuando el Señor nos da la victoria, todos los que oraron juntamente con nosotros, por nosotros, también le van a dar gracias a Dios por ello. Me fascina cuando alguien pone una petición de oración en nuestro grupo y todos nos ponemos a orar y después a veces días, a veces semanas nos reportan que todo salió bien y todos empezamos a poner gloria a Dios y gracias a Dios y es la bondad de Dios y etcétera, etcétera. Dios recibe honra y gloria y alabanza cuando nosotros pedimos a nuestros hermanos que oren por nosotros, porque cuando se nos da la victoria, nosotros juntamente con ellos tenemos la oportunidad de darle acciones de gracias. Entonces, antes de ir con el hombre, debemos de ir a Dios en oración. Mi Dios poderoso. Debemos de ir a Dios y llevar delante de Él la situación. Y no desesperarnos, que no dejemos que la desesperación nos lleve a buscar al hombre, sino debemos dejar que nuestra fe nos lleve a buscar a Dios. Amén. Pero tenemos que ir a buscar a Dios con el pensamiento de que cuando nos diga claramente lo que tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? Obedecer. Obedecer, porque no tiene caso que vayamos a pedir dirección, no tiene caso que vayamos a pedir que nos ilumine, que nos dirija, que nos ayude, que nos dé la solución, si no vamos a obedecerlo, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué vamos a ganar? Absolutamente nada. Así es que vamos a orar y vamos a intentar cantar este canto una vez más. ¿Qué les parece? Mi Dios, ok. Padre Celestial, gracias Señor en esta tarde una vez más por tu amor, tu misericordia y tu gracia. Y te pedimos Señor que nos ayudes a poder siempre confiar en ti y solo en ti. A no buscar en el hombre, Señor, la ayuda que solamente tú nos puedes dar. A no buscar en el hombre la sabiduría que solamente puede venir por el poder de tu Espíritu. A no buscar en el hombre fidelidad, porque el más fiel de los hombres puede fallarnos. Pero tú nunca nos fallas. Tú siempre estás a nuestro lado. Y tú siempre estás de nuestro lado. Y aunque a veces nos tienes que disciplinar y corregir, de todas formas, Señor, en tu amor por nosotros, aun cuando estamos en medio del pecado, estás constantemente llamándonos a ti mismo. Bendice a tu pueblo, Dios. Y si alguno hoy aquí necesita arrepentirse de algo, Señor, que lo podamos hacer con toda confianza, confesando nuestro pecado, sabiendo que si confesamos nuestro pecado delante de ti, tú no nos vas a negar tu perdón. Tú nos perdonarás, nos limpiarás, nos levantarás y nos bendecirás. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.